contenido del cerebro. Y las otras las vamos a ir charlando durante las discusiones. Voy a intentar. Muy bien. Me pasé. Bien, esta es para mí creo que es la figura más nerda de la noche nerd que yo puedo mostrarles. Que básicamente estos son cerebros. Y es difícil si no estás acostumbrado a ver un cerebro si está mirando para allá o para allá, ¿verdad? Porque aparte como la figura, algunos están para allá, otros para allá. Pero hay una clave para entender estos cerebros, que es la cosa que dice F es frontal. La que dice P es parietal. Así que ahora ya no tengo que explicarles y mover la cabeza como un nabo, sino simplemente que ustedes miran y ya saben que es frontal y que es parietal. ¿Sí? Y lo que se ve acá es que coma, estado vegetativo, sueño y anestesia general, todos tienen menor flujo de sangre, menor flujo de glucosa, menor flujo de oxígeno en el cerebro cuando ocurren esos estados. Y por supuesto ustedes saben muy bien que estar dormido con menos flujo frontoparietal o estar anestesiado o estar vegetativo son diferentes formas de estar inconsciente. Por empezar, sueño es reversible. En cambio, anestesia general es reversible, pero te están induciendo si te la tienen que sacar. Y estado vegetativo persistente es casualmente persistente, no lo podés levantar así rápido, no es reversible. Coma, en general no es reversible, pero probablemente o la gente se va a morir o va a pasar a estado vegetativo. Pero lo sorprendente de esto es que con una resonancia magnética o con una neuroimaginería, si yo se lo muestro esto a un estudiante de medicina, no puede saber si me estoy mostrando un paciente vegetativo, alguien que está dormido o en anestesia general. O sea, esta medida es algo común entre todos y uno tiene que hacer experimentos mucho más sutiles para saber las diferencias entre estas cosas. Nosotros trabajamos en la sutileza, ¿sí? Así que esta es la forma de decirles, las neurociencias pueden ser muy burdas, tanto al punto de, con una imagen cerebral, confundirse sueño con coma, o trabajar en los bordes sutiles, ¿sí? Y si bien yo no soy sutil, los muchachos van a ser más sutiles que yo. Por eso, a favor. Tarda un ratito. Lo voy a apretar de vuelta y va a pasar 12 horas. ¿Viste? ¿No te digo? Todo tiempo. Por ahí vuelve. Algo vuelve. Vamos, muchachos. No voy a tocar nada. Ustedes son dos testigos. Aprieta un botón. Aprieta otro, Vamos. Bueno, muy bien. Es genial. Estamos casi ahí. Ahí tienen, como soy un científico, al momento tengo que buscar un gráfico y decir las abscisas y las ordenadas, o horizontal y vertical, y decir, de este lado nivel de conciencia. Y si se fijan, esto va a ser un desastre. Llegan a ver a la derecha, al fondo, estado vegetativo. ¿Sí? Estado vegetativo es esa, para los que no llegan a ver, es eso arriba de este buen hombre. Gracias ahí. El estado vegetativo, uno puede decir que tiene un nivel de conciencia de estado alto, porque los pacientes vegetativos tienen sueño y están despiertos, pero no están conscientes. ¿Y por qué digo no están conscientes? Porque están súper bajos en contenidos o capacidad de pensar. Volando bajo. De un lado está coma, donde estás totalmente inconsciente en términos de estado. Lo más bajo puedes estar. No tenés nada en la cabeza de que no se te pueden formar contenidos de la conciencia, pensamientos, y a su vez, además, estás más que dormido, más que anestesiado. Y si seguís derecho por este lado, estás en estado vegetativo, que parece la persona estar consciente, pero no está consciente, realmente está despierta o dormida, pero no consciente de los contenidos de su conciencia. Eso para mí es la mejor diferenciación. Arriba, la mayoría de ustedes, por suerte, están ahí inconscientes y despiertos, o sea, pensando, por ahí ya están, no me prestan atención, no les gusta mi acento, y las boludeces que digo, está todo bien. Y entonces están haciendo mind wandering, divagar mental, pero están conscientes y despiertos.
Y ahí hay muchos jueguitos, ¿no? Ir llegando a la somnolencia, al sueño liviano, al sueño profundo, que se sobreponen por la anestesia. Y si subís un poquito en el circulito azul, está el sueño REM. El sueño REM está muy bueno porque ahí tenés el estado bajo de conciencia, alto de contenido. ¿Recuerdan que les había dicho que era la buena disociación? O sea, tenemos sueños y hay una película, aventuras en el cerebro, pero en términos de estado estamos bastante bajos. De hecho, la cantidad en los viejos sueñólogos, los especialistas en sueño, antes de que estuviera establecida la idea de que con el electroencefalograma podías definir aspectos del sueño, lo medían en la cantidad de fuerza para despertarlo, a zarandearlo, ¿sí? Que se llama escala de zarandeo. ¿Cómo se diría en chileno profundo? Samarreo, la escala de Samarreo, de Samarreo-Roshi Scale. Esa. Y la idea era esa: si una persona estaba en un sueño profundo, si la energía para que te contestara era más alta. Antes de tener el G y toda la cosa en los años 20, la escala de Samarrería, esa era la que se usaba. Y entonces el sueño REM y el sueño profundo, los dos requieren de la misma energía de Samarreo. Pero en algunos casos se veía que los ojitos estaban haciendo ahí y en el otro no. Y más que eso no sabíamos. Una vez más. Se queda, ok. Muy bien. Este juego se llama Moviendo la percepción con la atención, ¿sí? Incluso los pobres de este lado, la gente pobre de este lado puede jugar, ¿sí? Pero no tiene gracia si no los categorizan pobres, los ricos no van a darse cuenta. Esto es como el Chile de verdad, ¿no? Hasta el último comentario político. No sé. A ver más. El puntito rojo es su oportunidad para jugar con la atención y traer el puntito rojo para afuera, ¿sí? Y que el cubo la arista roja esté para afuera y todo el otro lo vean para adentro. Y si hacen un poco de esfuerzo, cada uno a su forma, metes esa arista del puntito rojo para adentro y entonces el cubo está transparente, ¿sí? Y jueguen un poquito. Todos tienen que poder jugar. Estoy tapándole a la gente. Es una buena oportunidad para que se den cuenta que les aseguro que nada está cambiando, ¿sí? Que la pantalla es la pantalla, pero ustedes con su mente van a cambiar el contenido de su conciencia. De una manera muy boba, pero con un cubo que tiene una arista para afuera o un cubo que tiene una arista para adentro, ¿verdad? O sea, ustedes están creando la percepción bivalente, si querés, ¿sí? Y solo para que, si la cámara me acompaña, me crean que no hay truco, realmente esto es una pantalla, ¿sí? Así que no sé si es la primera vez que ustedes cambian su percepción pensando o intentando, pero definitivamente, de vuelta, pongan en YouTube el cubo para jugar y pasen toda la noche haciendo esto, ¿no? En la próxima cita, este no va a funcionar, ¿no? Parece que no. No sé. No es video, es un GIF, pero no funciona. Bueno, imagínense. Igual te les puedo decir que yo lo intenté hacer 20 veces y nunca no tenía diferencia. No. Está todo bien. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la gente rara, que va a hablar después, hablemos un momento de esta cosa que a veces uno no puede contar la historia que quiere contar, ¿sí? Le pasa algo tan complejo, tan rico, tan increíble, tan espectacular, tan fuera de lo común como venir acá. Intentás explicárselo a alguien y no puedes explicárselo. No me alcanzan las palabras. Este amor, no sabía dónde había salido este amor, no sé, en estas palabras no me alcanzan las palabras para explicarte lo que siento, lo que pienso, lo que experimenté. Esa idea es la idea de la fenomenología, la idea de que los contenidos de la conciencia pueden ser muy difíciles de transmitir.
¿sí? Y que hay un límite de nosotros poder describir con palabras aquello que experimentamos y pensamos. Hay toda una teoría entre el pensamiento y el lenguaje, y qué vino primero, y si podemos realmente saber lo suficiente del lenguaje para expresar todos los pensamientos que tenemos. Pero bueno, voy a guardarme para las preguntas y para contestar a la gente. Yo creo que voy a cerrar acá. ¿Está bien? Pregúntale a la gente. ¿Está bien? ¿Sí? Ni caminé mucho, ni me caí, ni bailé, pero puteé y llamé a los pobretones. Así que bueno, los voy a dejar a ustedes, muchachos. Gracias. Chris Zimmerman. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Magdalena, por organizar esto, invitarnos. Tremenda noche para la conciencia. Es una gran noche para la conciencia. Y bueno, mi nombre es Chris, yo soy chileno, estoy radicado en Londres hace muchos años y co-dirijo este centro de investigación de la conciencia convencional de Magdalena. Y les voy a hablar hoy día sobre cómo podemos utilizar las drogas psicodélicas, los compuestos psicodélicos, las plantas, para ayudarnos a entender mejor la conciencia humana, ¿no? Y básicamente esta intuición, ¿no? Estas experiencias, la fenomenología, como se llama, ¿no? Es importante para nosotros. Hay algo ahí que sucede, que cambia, transforma a las personas de una forma muy, muy radical y muy importante. Entonces, esa ha sido la intuición que yo he buscado seguir en mi trabajo con las sustancias psicodélicas. Y la primera intuición que me gustaría mencionar es que cuando nosotros nos acercamos al tema de la conciencia, tenemos esta gran dificultad, ¿no? Que la conciencia es un fenómeno que ocurre, la experiencia subjetiva es un fenómeno que ocurre en nuestra intimidad, es algo que nos toca en lo personal. Y por más que yo trate de comunicarte mi experiencia, tú nunca realmente vas a acceder a ese aspecto íntimo de mi experiencia. Y por otro lado tenemos el cerebro. Nosotros somos neurocientíficos, nosotros jugamos con cerebros, vemos cerebros y nos ponemos de acuerdo de que esa parte cerebral puede que se relacione con la atención, con la memoria, con la percepción. Pero ese puente entre lo subjetivo y lo objetivo es lo que llamamos el problema difícil de la conciencia. Los psicodélicos son particularmente interesantes, son como productos alquímicos en ese sentido, porque son productos naturales, son productos objetivos que nos permiten navegar ese aspecto de gran intimidad, nuestras experiencias que tienen un gran impacto en la subjetividad humana. Y eso Está todo a propósito. Todo a propósito. Bueno, y ese ha sido básicamente el trabajo que he buscado realizar en los últimos años, utilizando estos compuestos psicodélicos para explorar la conciencia a través del aspecto subjetivo, la fenomenología, cómo toca esto en la subjetividad de las personas, y en los objetivos, haciendo neurociencia y utilizando distintos métodos para captar esa organización cerebral bajo su experiencia. Y bueno, ¿cómo los psicodélicos se relacionan con la conciencia? Está en la misma palabra. Psicodélico significa literalmente la manifestación o la revelación de la mente o de la conciencia. Acá tenemos los psicodélicos clásicos que probablemente muchos de ustedes conocen de forma íntima, como por ejemplo la psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos psilocíbeos, el LSD, el ácido glicérgico, la mescalina, que es un compuesto que se encuentra de hecho bien difuminado en Chile, en el cactus del San Pedro, extensamente en Chile, y la dimetiltriptamina, el componente activo de la ayahuasca, el componente visionario de esa opción amazónica que genera estos mundos inmersivos de la experiencia. Y ahora los psicodélicos lo que hacen es que funcionan con un mecanismo cerebral que es endógeno para una serie de funciones que son claves para el funcionamiento del cuerpo humano, no solo el cerebro, que es la serotonina, ¿no? Entonces los psicodélicos vienen a actuar sobre un receptor específico de serotonina.
nosotros podemos pensar en los neurotransmisores como llaves y las drogas como llaves y los receptores cerebrales como cerrojos, que vienen a coordinar con esta llave. Entonces los psicodélicos actúan sobre este receptor de serotonina 2A que viene expresado ahí, está altamente expresado en varias áreas cerebrales que tienen que ver con procesamiento visual, con memoria y con, importantemente, aprendizaje. Es la clave realmente para entender por qué estas sustancias también tienen un potencial terapéutico. Se fue al otro lado. Y bueno, voy a hablarles un poquito de lo que son los efectos de los psicodélicos para adentrarnos un poco en ese aspecto fenomenológico. Está el componente visionario, visual de la experiencia psicodélica que pueden ver acá. Tenemos las geometrías visuales, esas geometrías isofractales que se presentan en un gran porcentaje de la experiencia psicodélica. Y luego en dosis más altas o en sustancias como la dimetiltriptamina o la ayahuasca, esos patrones geométricos como que se autoorganizan en lo que llamamos imaginación visual compleja. Salen ojos, salen entidades, salen ciudades inmersivas. El cerebro se pone más hiperasociativo, o sea, ideas que no se conectaban comienzan a conectarse y se cree que hay un gran potencial para aumentar la creatividad y la cognición incluso con las experiencias psicodélicas. Luego están los efectos en la emoción. Los psicodélicos generan estas peticiones de catarsis, un rango emocional que antes no se experimentaba, se llega a experimentar. De hecho, es una de las grandes dificultades de la depresión, no es tanto el ánimo bajo, sino es la incapacidad de sentir. Entonces los psicodélicos vienen a expandir el rango emocional de una forma significativa. Y luego están estas experiencias bien curiosas, las experiencias místicas, espirituales o religiosas, que muchos creen que son la base de muchas de las religiones, pero que también nosotros vemos que hay un atisbo de eso en estas experiencias psicodélicas. Estas experiencias las podríamos llamar bajo este término general de la experiencia de unidad, donde todos los contenidos de la experiencia que están afuera, que están adentro, memorias, emociones, episodios del pasado, vienen a ser vistos bajo una sola percepción, esta experiencia de unidad. Y muy unido a eso, esta experiencia de distinción del yo o del ego, que para el estudio de la conciencia es clave, porque el yo o el ego es una de las estructuras fundamentales de la conciencia humana. Es una de las preguntas que surge con el psicodélico. Se pueden, parece, tener experiencias sin un yo, sin un Cris, sin un Fernández, así, etc. Y bueno, a nivel cerebral, lo que solemos ver, esto es algo que se ha reproducido en varios experimentos, es pensar estos círculos como estos nodos como áreas cerebrales, ¿no? Y estas líneas que vienen a unir distintas áreas cerebrales son las conexiones, son los patrones neuronales, ¿no? Cómo funciona el cerebro habitualmente. Entonces, en un estado ordinario de conciencia, nosotros tenemos patrones cerebrales, conexiones que son más o menos establecidas. A medida que nosotros nos desarrollamos en el mundo, aprendemos a manejar, a hablar, a socializar, tenemos patrones específicos para cada una de estas cosas. Los psicodélicos lo que generan es un espacio de hiperconectividad, donde áreas que no solían hablar consigo mismas comienzan a hablar de ellas. Y bueno, vamos a seguir, ahí va a alcanzar ahí está. Okay. O sea, acá tenemos esta idea de que los psicodélicos de alguna forma hasta ahora, por lo que he contado, nos dan cuenta de una diversidad de conciencia, ¿no? Como que revelan estados que usualmente no experimentamos y que si queremos hacer ciencia de la conciencia de la mente tenemos que dar cuenta de esta gran diversidad. Entonces la pregunta que a mí me emerge y que yo sigo persiguiendo es, y creo, un poquito más importante. O sea, ¿pueden los psicodélicos realmente revelar un aspecto fundamental de la conciencia? ¿Pueden revelar la naturaleza de la conciencia? Es una ambición bien importante, bien grande, que ha sido percibida por muchos místicos, religiones, etcétera, etcétera. Esta idea de que hay estados que son fundamentales de la experiencia humana. Y es en esta búsqueda donde me encontré con este sapo, el bufo albanus. Lo pueden ver ahí, que tiene tiene un veneno que se exprime y que al secar el veneno, los seres humanos por algún motivo descubrieron que se puede fumar. Y al fumarlo, lo que sucede es una
una experiencia de deconstrucción casi absoluta, lo que llamaríamos una experiencia de conciencia pura. Acá les voy a relatar uno de los relatos de uno de nuestros participantes. Yo no estaba ahí, era como si estuviera accediendo a una gran blancura, una tranquila, dichosa y enorme blancura. Yo era todo, no había controlador ni observador, no era yo el que tenía la experiencia. De alguna manera tuve un atisbo de la totalidad de las cosas. Nosotros viendo estos reportes fenomenológicos, estas experiencias, que clasificamos esta experiencia como una experiencia de un todo y un nada al mismo tiempo, donde están todas las posibilidades de la conciencia presente, contenidos, emociones, episodios, etc., pero nada realmente se materializa. Es como una experiencia que está embarazada de posibilidades. La experiencia de conciencia pura que nosotros vemos con el 5 de MT. Y lo que nosotros hemos estado viendo últimamente en los resultados preliminares es que estas experiencias de conciencia pura están asociadas a un incremento en lo que llamamos entropía cerebral. Es un gran aumento de información, de riqueza informativa en el cerebro. Entonces es bien curioso, nosotros podemos clasificar las experiencias habituales de conciencia, ¿no es cierto? Donde tenemos patrones, donde vemos imágenes ordenadas, emociones, sensaciones. Tenemos episodios donde se apaga la tele, de inconsciencia, en el sueño, donde no hay sueños, bajo los episodios de anestesia, por ejemplo. Y lo que vemos ahí es que esa riqueza informática cerebral se va para abajo, que es lo que se esperaría. Lo que nosotros encontramos con el 5-metóxido-DMT, este episodio de conciencia pura, no es tanto algo parecido a la inconsciencia, sino que es un episodio más de saturación de conciencia, donde hay tanto contenido que nada últimamente se manifiesta en la experiencia pura. Y pasa a estos resultados fue que dije, bueno, esto se parece bastante a lo que reportan estos meditadores avanzados, que van a por años, décadas incluso, a meditar para buscar este espacio de conciencia pura. Entonces, en base a esto fue que hablé con un colega experto en meditación y dije, ¿puedes encontrarme un meditador dispuesto a recibir la droga más potente que conocemos a nivel de psicodélico? Y me dijo que sí, hay alguien dispuesto. Entonces tuvimos ahí a un meditador experto, un lama, que se llama, que tiene más de 17 años de experiencia en retiros. Y le dimos 5-metóxido-DMT. Tenía más de 4 años de experiencia en qué? En retiros de meditación. Y le dimos estas dosis de 5-metóxido-DMT y le exploramos cuál fue su experiencia. Les voy a relatar ahí el relato. La conexión con el cuerpo y la habitación se disolvían. Esto fue reemplazado por una gran sensación de espacio y una luz blanca. La conciencia que se experimenta es muy sutil. Ya no hay una noción de que yo estoy consciente, simplemente soy la conciencia misma. O sea, como que este aspecto transitivo de ser consciente de algo se pierde. Lo único que hay es simplemente este episodio de conciencia. Y bueno, hicimos unos análisis en los registros cerebrales y vimos que hubo un gran solapamiento, un 95%, entre este espacio de conciencia pura inducido por el 5-metoxil dosis bajas con la meditación que él practicaba. Entonces ahora el siguiente paso que vamos a dar es agarrar a más de estos meditadores avanzados y ver si pueden perfeccionar su práctica de conciencia pura con este psicodélico, 5-metoxil-DMT. Bueno, para concluir quiero hablarles un poquito de esto, de cómo es que la conciencia, la alteración de la conciencia puede llevar también a mejoras en salud mental. Porque es algo bien curioso de estas experiencias psicodélicas, en donde los resultados preliminares muestran una gran promesa para el tratamiento de la depresión, de la ansiedad, estrés postraumático, trastornos de alimentación y dolor crónico. Entonces parecía que los psicodélicos funcionan sobre mecanismos cerebrales que son centrales a todas estas condiciones de salud mental. Y la evidencia en animales muestra que uno de los mecanismos que puede estar relacionado con esto es la neuroplasticidad, o sea, la capacidad del cerebro para generar nuevas conexiones a largo plazo, cambio en la estructura cerebral. Por ejemplo, este compuesto que les estaba hablando, 5-metoxid-DMT, muestra un incremento en las espinas dendríticas, o sea, las partes de las neuronas que se conectan con otras neuronas de hasta un 20%. Entonces, esa es una parte del puzzle de por qué tal vez existirían estas transformaciones también en salud mental.
Pero la otra parte del PILE tiene que ver con la conciencia en sí misma, la experiencia subjetiva. Esta es una sesión de terapia psicodélica que ven en el laboratorio donde yo trabajaba antes, en el Imperial College de Londres, donde las personas tienen sus experiencias psicodélicas para tratar su depresión, pero no es como tomar una droga, como tomar un antidepresivo convencional. Es una experiencia que tiene un acompañamiento completo, tiene un ambiente particular, está guiada por música. Y se ha visto que la experiencia psicodélica, o sea, la cualidad de esa experiencia, mientras más la gente tiene esta experiencia tipo mística, o tiene más esta experiencia de catarsis emocional, o de insight, de aprendizaje, mayor es la mejora en estos indicadores de salud mental. Y también este acompañamiento tiene que ver con una preparación para esa experiencia y una integración de esos aprendizajes. Entonces hablamos de también una posibilidad de entender la salud mental bajo un nuevo paradigma, donde las personas y sus experiencias son las que importan en este proceso de sanación. Dejamos de pensar en el cerebro como una máquina pasiva que simplemente recibe fármacos y que mágicamente se mejora, sino que hay un proceso de generación de significado, de aprendizaje, de fenomenología viva que viene a generar estas transformaciones en el largo plazo. Y eso fue también lo que me llevó a decir, bueno, veamos a los expertos en esto de manejar la experiencia subjetiva bajo la experiencia psicodélica. Y es que ahí es que empezamos a trajimos a un chamán de ayahuasca al laboratorio y le administramos DMT. Y una de las cosas que, muy curioso, que no esperábamos que el chamán se puso a cantar sus canciones, sus ícaros, en la mitad de la sesión del DMT. Y cuando yo le pregunté al chamán, ¿por qué te pusiste a cantar? Me dice, no, porque cuando yo me pongo a cantar, empiezo a regular la experiencia psicodélica. O sea, la experiencia se pone intensa, sobrecogedora, me pongo a cantar y logro regularla. Y también, si yo me pongo a cantar, empiezo como a relacionarme de una forma más importante con las visiones que salen, hay un involucramiento, una generación de significado. Es un compuesto activo, una agencia particular en la experiencia psicodélica que nuevamente tiene que ver con estas transformaciones importantes. Y bueno, ahora estamos viendo cómo distintos de estos procesos de agencia pueden tener que ver con otros estados de conciencia parecidos a los psicodélicos, pero que no son los mismos. Este es un experimento que estamos realizando ahora, donde la gente se mete en una tina con agua fría. ¿Cómo se dice en español? ¿Sí? Una sesión de agua fría, ¿no? ¿Cómo se llama? La caída de hielo. Caída de hielo. En donde sucede algo muy curioso, en donde la gente se mete en estas camas de agua con hielo y al dejarse ir, al tener este proceso activo de rendirse frente a la experiencia, es que el frío pasa de ser inaguantable a ser algo placentero, que tiene nuevamente un impacto en la salud mental. Entonces, nuevamente pensando la conciencia como un aspecto activo con el cual nosotros podemos involucrar y que tiene mucho que ver con la salud mental. Y con eso, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por más salud. Y además tiene una banda de folk que no se puede hacer. Bueno, no es casualidad que esté Christopher y mi amigo Bekenstein acá en Chile. Esta semana, bueno, este es el año cerebro en Chile, de partida. Hay muchas conferencias científicas sobre el cerebro. Y aparte, durante esta semana se desarrolla y esta semana se desarrolla la conferencia de conciencia más importante del mundo en Santiago, por primera vez. Competimos contra Los Ángeles de Estados Unidos y de los Santiago. Así que es un grupo, hay 400 neurocientíficos de la conciencia en Chile en esta semana. Es realmente un grupo. Por eso estamos acá. Algo que les quería contar, cuando un científico, matemático, por ejemplo, químico, o físico, astrónomo, en general el objeto de estudio está afuera, ¿cierto? Son las estrellas, son los compuestos químicos,
en la ecuación. En el caso de la neurociencia es súper complejo porque el objeto de estudio es un mismo. Es el cerebro estudiando el cerebro. Hay una cosa como recursividad que es difícil de salir. Y hay otro problema que es grande, que no es menor, es que todo lo que queremos estudiar son experiencias que nos pasan. Entonces, si queremos estudiar memoria, no podemos extrapolar nuestra experiencia de memoria a nuestro estudio de la memoria. Y además es un ser biológico, entonces tenemos que explicar en términos biológicos. Lo mismo pasa con la expresión, lo mismo pasa con la conciencia. Entonces, hay un problema filosófico, ¿no? Que es muy complejo. Cuando nosotros estamos estudiando algo que nos pasa, no logramos generar la suficiente distancia que al final tiene la ciencia. Cuando uno quiere explicar cualquier cosa, uno genera una distancia y esa distancia ayuda. La objetividad, uno se, en el caso de las conciencias, por ejemplo, hay bandos. Está el bando, hay un grupo de Estados Unidos, hay un grupo europeo y se odian. Cada uno tiene su propia teoría de conciencia. Y cuando son temas tan complejos y tan antiguos y preguntas tan complejas y tan propias del humano, finalmente uno se da cuenta que una buena forma de entenderla y estudiarla es tan compleja en la pregunta, que es la conciencia, que a veces es más fácil estudiar la falta de conciencia. Entonces a veces es más fácil estudiar qué pasa en el sueño en comparación a la vigilia, por ejemplo. Es más fácil estudiar qué pasa en términos, qué pasa cuando tomamos un psicodélico frente a un estado de vigilia cultural. Es más fácil estudiar qué pasa en el paciente en estado de coma, en estado vegetativo, que en la vigilia. Porque estudiar la conciencia y la vigilia es muy difícil. Es más fácil a veces estudiar la falta de conciencia para tratar de comprender la conciencia que estudiar la conciencia. Yo no voy a hablar de algo que nos pasa a todos, que es la distracción, el vagabundeo mental. En inglés se llama mind wandering, en una palabra es como vagabundeo mental, radical, literalmente. En español se dice divagación mental. Aunque no lo crean, casi un tercio del tiempo de la vigilia ustedes están perdidos en pensamiento. O sea, un tercio de la vida consciente de ustedes no son conscientes. Ustedes están completamente perdidos en pensamiento. Entonces, la divagación significa que cuando hay un cambio de foco de atención hacia el pensamiento interno. Lo interesante es que muchas veces esos pensamientos internos no están dirigidos. No sé si le ha pasado a usted que está leyendo un libro y no tiene idea de lo que está leyendo. Y pasan páginas, y tienen idea, y tienen que volver muchas páginas hasta encontrar las frases que recuerdan. Pero pueden haber pasado 3 minutos, a veces uno está manejando, y no tiene idea de lo que pasó en los padres, son peligrosos. Ahí pasando con bicicletas un par de años y caí. Pero eso pasa constantemente. Otra cosa interesante es que También, ¿se escucha mejor con este, verdad? Sí. Hagamos un balance. Términos locales. Ya. Otra cosa interesante, entonces, la que estudia esta vagabundeo mental o divagación, la define dos tipos de estados. Uno que es deliberado, o sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy día? ¿Dónde voy a ir mañana? ¿Qué voy a hacer de vacaciones con los niños? Por ejemplo, ¿qué libro voy a comprar? Y también está esta divagación espontánea, cuando hay una falta de conciencia de lo que está pasando. Que lo va interesante, porque es una especie como de soñar despierto. Si uno estudia cómo cambia esto en la ontogenia, en la vida es muy interesante. Los niños chiquititos, o son muy pequeños, tienen episodios de divagación muy cortos, que están muy orientados al presente y al pasado. Entonces tú le preguntas, ¿qué estabas pensando en lo que hice ayer? En lo que hicimos en la vacación, en lo que quiero hacer ahora. Entonces la divagación tiene que ver con el presente, con el pasado. En los adultos, el eje del tiempo se invierte. Los episodios de divagación controlados y no controlados son hacia el futuro. La gran mayoría. Entonces son pensamientos prospectivos. Entonces uno, cuando se piensa en su pensamiento, no se pierde su pensamiento hacia el pasado. A menos que esté en estado de depresión, por ejemplo. Cuando uno está rumiando, está pegado con algún episodio complejo. Pero en general uno piensa hacia el futuro. Y cuando uno pasa los 65 años, 70 años, se invierte, es bien interesante. De partida son mucho menos frecuentes estos periodos de divagación. Y nuevamente volvemos a pensar en el pasado y en el presente.
Entonces, el único momento en el cual la divagación es hacia el futuro es ahora, o sea, entre los 20 y los 55 años centrales. Así que aprovechen esta capacidad de viajar hacia el futuro. Es bien interesante. Otra cosa interesante es que hay muchos estudios recientes que muestran que esta capacidad de divagación es clave, no solo en perder el tiempo, sino que es clave para un montón de funciones cognitivas, por ejemplo, para la flexibilidad cognitiva. Entonces, personas que tienen más episodios de divagación son personas más flexibles en términos cognitivos. También la gente que tiene mayor cantidad de divagación son personas que tienen una mayor capacidad de cambiar el foco atencional. No concentran en eso, son capaces de concentrarlo en una conversación y hacen un pensamiento interno, salir de ese pensamiento y volver a otra cosa. Otra cosa interesante es que en adultos mayores, estos resultados son recientes, menor capacidad de divagación podrían reflejar menor flexibilidad cognitiva. Entonces, los viejos más porfiados son los que tienen una menor capacidad de divagación. Entonces, esta capacidad de salirse del presente y viajar hacia el futuro, hacia el pasado, al parecer es muy importante, es muy necesaria en nuestro caso, el caso de los humanos. Yo no sé dónde es ese lugar. Está bajando la pantalla. Ahí. Acá, volvemos a la neurociencia. Lo que muestro acá son arriba, allá, son ese mismo cerebro de un grupo de personas que están divagando, pero sin conciencia de que están divagando, como cuando ustedes se pierden en su pensamiento. Abajo, ese cerebro de un grupo de personas que está divagando de manera consciente, o sea, que está dirigiendo sus pensamientos de manera interna. Fíjense la gran diferencia. Y lo que se ve en rojo son regiones que se activan de manera radicalmente importante, de manera significativa en comparación al periodo anterior, cuando no están divagando, cuando están realmente esperando que pase este periodo. Es bien interesante esto, porque las regiones que se activan no son regiones laterales, o no son tan importantes las regiones laterales que tienen que ver con regiones sensoriales, sino que son regiones internas del cerebro, bastante mediales, que se activan también en el sueño REM. Cuando ustedes están soñando y tienen una experiencia onírica, son exactamente las mismas regiones que se activan. Entonces, hay un montón de investigadores que creen que estos episodios de divagación no controlados son una especie de sueño despierto, como daydreaming, como realmente una capacidad de soñar en la vigilia. Estamos en vigilia, pero estamos inconscientes del mundo. Nuestro cerebro está completamente divagando. Se corta este flujo bottom-up, la información que viene del mundo, y se activa solamente una información. El cerebro actúa de manera muy libre, y todo lo que quiero pensar de manera no dirigida se parece mucho a lo que está pasando en los sueños. Otra cosa interesante, que las regiones que se activan en esta divagación no controlada son exactamente las mismas regiones que se conocen en neurociencia como la red por defecto. La red por defecto se descubrió de manera azarosa, por serendipia, esa palabra que me gusta. Había un grupo de investigadores en la Universidad de Washington, en Seattle, que tenían la idea de encontrar un patrón común de regiones que se activaban cada vez que nosotros orientábamos la atención hacia cosas externas. Entonces era el comienzo de la nueva imagen. Tenían un montón de datos, de muchos experimentos, y la idea de ellos era tratar de encontrar como una especie de red común de todas las regiones del cerebro que se activan cada vez que yo oriento mi atención hacia el mundo. No importa si es lectura, no importa si es búsqueda visual, no importa si es, no sé, un montón de tareas distintas. Pero al ver los datos, se dieron cuenta que más que haber, si bien había unas cuantas regiones del cerebro que se activaban de manera común, independientemente del tipo de tarea, pero común en el sentido que cada vez que yo orientaba la atención hacia cosas externas, lo más interesante de ese resultado es que había un grupo de regiones muy importantes, que son esas regiones, que se activaban, que se desactivaban. Es decir, son regiones que están muy activas siempre, menos cuando yo oriento la atención hacia cosas externas. Y son regiones a su vez, entonces es como una red por defecto, por eso se llama default network, es la red que está siempre activa.
y que se tiene que desactivar para poder atender, agarrar una pelota, para poder responder cosas muy inmediatas. Y cuando yo me quedo con mi pensamiento, tengo la capacidad de activar esa región. Y eso es bien interesante. Y creo, les quería mostrar una más. Este gráfico muestra cómo cambia hay tres grandes estados conductuales en los mamíferos, en los vertebrados en general, nosotros los mamíferos estamos muy investigados, que es el sueño profundo, el sueño REM o sueño paradójico se llama. Sueño REM cuando se pone el ojito y tenemos esta experiencia de estar soñando. Y la vigilia. La vigilia es lo que se ve en rojo, el sueño REM es lo que se ve en azul, y el sueño no REM o sueño profundo es lo que se ve en verde. Lo que se marca ahí es la vida de cada uno de ustedes. Entonces el 0 es cuando nacen. Y la muerte está al fondo y a la derecha, que está en este gráfico en torno a los 80, 90 años. Una escala logarítmica, por eso entre 0 y 1 hay la misma distancia que entre 1 y 10, y que entre 10 y 100. Lo interesante de este gráfico es que las guaguas, en primer año de vida, están prácticamente a la mitad, el 80% del tiempo, o durmiendo en sueño profundo o en sueño REM, y muy poco el tiempo despiertas. Pero la gente ya a los 20 años, si se fijan, gran parte del tiempo estamos en vigilia. O sea, prácticamente el 70% del tiempo estamos despiertos. Muy poco tiempo en sueño REM y unas 6-7 horas en sueño profundo. Pero a medida que envejecemos, disminuye el sueño profundo, pero también disminuye el sueño REM. Entonces, al parecer, estos episodios de soñar despierto es necesario, es una forma de volver a este momento de ensoñación en la vigilia y que también es un momento de alta plasticidad cerebral. Tal como las drogas, en el caso psicodélicas, inducían momentos de plasticidad y cambios morfológicos, estructurales del cerebro, en el sueño REM también existe una ventana de alta plasticidad. Entonces, al parecer, estos episodios de soñación son súper necesarios. Así que, si les pasa eso y no están manejando, disfruten. Gracias. Aunque parezca que hay variedad, panel de hombre, porque sí, panel de hombre, pero no es, nosotros teníamos una super invitada, Lucía Meloni, pero no pudo, así que no aleguen después que es panel de hombres, hacemos un esfuerzo de paridad. Oye, buena la charla, muchas gracias, chiquillos. Entonces, cuando podemos, por ejemplo, entrenar nuestra conciencia, podemos aprovechar estos estados alterados como para decirle a mi cerebro, cuando estoy durmiendo, esta cosa como la gente que tiene sueños lúcidos, yo puedo intentar entrenar mi cerebro para de alguna forma poder resolver problemas que en estado consciente no consigo resolver. Por ejemplo, aprender una destreza o resolver un problema o volar. ¿Puedo entrenar mi cerebro en estado alterado de conciencia para resolver asuntos? Para resolver asuntos quizás sea un poco más difícil, si bien la evidencia científica para resolver problemas en estados alterados es escasa. Para darte cuenta y tomar conciencia que estás soñando, o sea, el sueño lúcido, eso sí se puede entrenar. Algunos acá serán naturales, algunos serán inducidos, pero hay cursos para aprender a hacer sueño lúcido. Incluso hubo un ensayo clínico con galantamina que le dieron a 150 personas galantamina, nosotros placebo, la galantamina no te hace nada si no sabes que te toca, y hacían el curso de sueño lúcido y había un porcentaje más alto de efectividad en sueño lúcido, de estar durmiendo y decís, estoy durmiendo, estoy en el sueño. Y después, en un pequeño porcentaje de la gente que aprende a darse cuenta, también puede como jugar a empezar a intentar empujar un poco el timonel del sueño, pero es menos. De ahí a traer un problema y resolverlo, no está claro que se pueda hacer fácilmente en el sueño lúcido. La otra idea de que en la transición del sueño, cuando te vas quedando dormido, en ese momento de flexibilidad,
el momento de mayor asociación, que también se ve claramente en varios tipos de psicodélicos, y estás más soltito, y tenés menos control cognitivo, estás menos presionado por tus mambos, por tus quilombos, por tus problemas. En ese momento ahí, si lográs mantener el juego